Estamos arrancando este segundo bloque de Plan A. Antes de volver al tema del deporte, los riesgos, ¿estás preparado para un mundo globalizado? ¿Elegiste la carrera correcta? Informate, la UAI tiene tu carrera. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar. El futuro sos vos. Aprovechemos al máximo el tiempo que nos queda. Juan, dejaste planteada una pregunta al bloque anterior. Que hablábamos antes de los árbitros, ¿no? Y es como los que son los que más desprotegidos están. Sí. Porque no son rentados, solamente cobran unos viáticos. Son de los clubes. En el rugby por ahí es diferente al fútbol, ¿no? Los árbitros son parte de un club. Claro. Y hay muchos clubes, por lo menos aquí en el rugby del litoral, que no tienen árbitros. Tienen que llamar árbitros de otras ciudades, de otros lugares. Y falta capacitación, cuestiones físicas y un montón de cosas. Y después son los que se llevan los insultos, son los culpables y un montón de cosas. Para mí están desprotegidos y no se trabaja también en eso. Ahora, digo, Daniel, ¿esto permitiría tener árbitros profesionales dedicados y que ganen su dinero a prevenir estas lesiones y estos choques? Yo creo que sí, por lo menos que estén preparados adecuadamente para prevenir todas estas situaciones. O sea, en realidad, yo pienso personalmente, es decir, va de contramano de lo que es el amateurismo del rugby argentino, pero me parece que sería una solución que por lo menos tuvieran una formación adecuada y un seguimiento y actualización permanente de por lo menos esta formación. Daniel, una pregunta, ¿qué pasa con las edades? Porque los casos estos se dieron en chicos de menores de 23 años. Y bueno, justamente es la edad en la cual el jugador, el pilar, por ejemplo, que son los que toman contacto en el scrum, generalmente se considera que están maduros a los 26, 27 años. De ahí en adelante, juegan hasta los 33, 34 años generalmente los pilares. Y la etapa de los 20 años hasta los 23, o 19 a los 23, digamos, es la más importante y más rica en formación. Y ahí se ha visto que hay una estadística que donde más lesiones ocurren es en los chicos que son jóvenes. Bien, y hablando de lesiones, doctor, ¿se puede establecer un ranking de cuáles son las más habituales, más frecuentes? Las lesiones más frecuentes siempre son las musculares y las articulares. Lo que pasa es que este tipo de lesión es una bomba, ¿no es cierto? Claro, porque está en juego la vida. La mayoría de lesiones que son la rodilla y los desgarros musculares, es lo de todos los días. ¿En rugby? En rugby también. Pero, ¿qué pasa? Y el hombro en rugby también. Claro. Pero también existen las lumbalgias, todas estas cosas que ocurren habitualmente. Pero a lo que voy es que cuando hablamos de este tipo de lesión, que es el motivo del programa en sí, uno dice, bueno, tenemos que ir a las bases. Las bases es el entrenador. El entrenador tiene que empezar con el entrenador a decir, para tratar de evitar no solamente que se lesione tu jugador, sino el contrincante. Sí. Claro. Entonces el entrenador, seguimos con los Debe ser un maestro. Debe ser su maestro. El entrenador después sigue con el árbitro y después también sigue con el médico en el manejo de la lesión. Tal cual. Es muy importante. Y los clubes... Tener un protocolo. Exactamente. Los clubes tienen que invertir en esto también. No pueden poner al borde de la cancha el médico que no sabe el manejo, el primer auxilio de un jugador de este tipo de lesión. Claro. Esto es muy importante, porque esto nosotros nos pasa, cuando hablamos, yo estuve en el fútbol y en el rugby. Sí. Cuando uno habla con los dirigentes de ambas actividades, tiene que decirle, esto es inversión. Sí. Y la mejor prevención es la inversión en preparación de este tipo de gente y en equipamiento. Guillermo, y mencionó Daniel que las edades, los más jóvenes tienen estos riesgos por el querer ganar, por el querer trascender y posicionarse, ¿no? Es un tema que también hay que trabajar. Sí, en la realidad mentalidad hay que entender que jugador. es un deporte de contacto y que requiere ciertos niveles de agresividad, que son un componente de la personalidad. Esa agresividad, que es un componente de la personalidad, que hay gente que juega al golf y otros juegan al rugby, que tiene una tendencia de su personalidad en relación a la agresividad, desde chiquito se va formando. Sí, es más, en menos, el jugador aprende a regularla, porque si no, en este deporte de contacto, si vos no tenés control de tu agresividad, pasa lo que es agresión. Sí, entonces, esto es como decía el doctor, tiene que ver con un proceso de entrenamiento, que generalmente son largos, porque arrancan de chiquito a mediana edad, y la figura del coach, del entrenador, es de alguna manera el que le va a enseñar a ese chico a regular, a poner más, a poner menos, y bueno, ojalá estuviera todo el mundo asesorado por la parte psicodeportológica. ¿Y todos son aptos para jugar al rugby, por ejemplo? Desde el punto de vista psicológico, sí. Ahora, no todos son aptos para llegar a los Pumas. Claro. Porque su nivel de agresividad y su nivel físico, técnico, táctico, por donde lo quieras pensar, lo va a llevar a determinado nivel y después va a tirar un objetivo complementario. Es decir, bueno, hago otra cosa. Hoy para dedicarse
a los niveles que estamos hablando acá, de unas primeras de Buenos Aires, de acá a Rosario, prácticamente haces el mismo entrenamiento o más que cualquiera de los tipos pro del mundo. Perdón, Y te diría que más, porque además a veces tienen que trabajar Exactamente. o conseguir un sponsor y la familia y digamos que las exigencias del entorno, sociales, ambientales, económicas, están por encima de la exigencia de cualquier pro de otro país. Guillermo digamos, y los tres también, tanto Leo como los doctores, saben un poco de lo que es el rugby y sus valores. Se habló mucho, ¿no?, estas últimas semanas sobre si se pone en jaque los valores del rugby. También desde tu costado, yo digamos... no creo que se ponga en jaque los valores, porque los valores, en realidad los valores están en relación al amor, a la vida y a la libertad. Entonces, el rugby tiene una representatividad de valores. Bien. La unión del pack es un valor de dominio, es un valor. Ahora, no quiere decir que no se pueda transgredir, pero yo no creo que esta situación puntual y un deporte, y te diría que el rugby te diría que es uno de los deportes más honorables en algunos aspectos en relación a los valores comparado con otro montón de deportes y más en Argentina. El rugby sigue privilegiando ese valor. Sí, pero ¿no crees que estos casos estigmatizan a lo mejor al deporte? Digo, se lo ve siempre como un deporte rudo y a lo mejor después con estos casos... Porque uno reacciona de la emoción. Entonces, ante una situación traumática, como vos presentaste, ante una situación traumática, uno responde desde la emoción básica, que es el enojo, el fastidio, la bronca, el querer cambiar, el decir, el miedo, mi hijo que no haga tal deporte. Ahora, y está bien que se responde la emoción, pero la emoción después tiene que pasar a un plano del intelecto, es decir, no, a ver, ¿qué podemos hacer? Y bueno, y esto es lo que estamos hablando. ¿Y hasta qué edad se puede jugar el rugby? Digo, cambiando un poquito el enfoque. Bueno. Leandro, Daniel. Yo jugué hasta los 37. Ajá. Y la verdad que no hay un límite preciso, ¿no? ¿Se puede extender un poco más que en el fútbol, por ejemplo? El rugby. Sí, depende del puesto, depende de las características. Lo lindo del rugby también es que lo pueden jugar todos, que por ahí es medio como una frase hecha, pero el rugby lo puede jugar el gordo, el flaco, el alto, el bajo. Ajá. Por eso también, decimos que es un deporte muy inclusivo. Porque la velocidad no es todo, ¿no? Como en hay otro puestos deporte, que requieren por ahí más fuerza que velocidad, y hay puestos que requieren más velocidad. ¿Hay pibes que juegan a pesar de ellos y que son presionados por los padres, por ejemplo, en el rugby, y esto es un riesgo o no lo ven? No creo, no creo que el chico asume lo que quiere hacer y si no le gusta se va del deporte. Esa es la realidad. Lo que ocurre es que en sí hay mucho, quizá padre fanático que quiere que su hijo juegue, pero en definitiva el hijo no lo hace con toda la intensidad, entonces lentamente va desapareciendo del deporte. Sí. Bueno, por aquí, Juan. No, por ahí en el rugby pasa esto, ¿no? Pero también se está viendo en el fútbol, y esto nos puede ayudar un poco Gabriel, de los encontronazos, de los choques en el aire, de los cabezazos, de llegar, bueno, todo el mundo habla y estigmatiza a Orión, ¿no? Con esas dos lesiones que hizo algunos futbolistas. Digamos, también en el fútbol se ve eso de, al ser un deporte de contacto, lesiones que quizás antes no se veían tanto, ¿no? Por esto del riesgo físico también, ¿no? Sí. Perdón, no, Gabriel. No, en el rugby también, al ser un deporte de contacto, uno sabe respetar los límites, porque a veces la tentación de pasar esos límites puede ser grande o no, depende, como decía el psicólogo, de la agresividad, hay que canalizarlo también. Entonces, vos tenés muchas situaciones que a lo mejor tenés un tipo en el piso y bueno, si no existirían estos valores y estos límites que nos enseñaron desde chiquitos, sería un desastre. A mí me llama mucho más la atención el fútbol, que hay golpes arteros, que hay peleas, que en el Mundial de Rugby, por ejemplo, que es muy friccionado el rugby, sin embargo no se ven esos encontronazos. Estaría bueno que diferenciemos, ¿no? La agresividad, este componente de la personalidad necesaria para una práctica deportiva. Deporte de contacto requiere un nivel. Después pasamos la agresión, y después pasamos la violencia. La agresión vamos a entenderle como este desajuste emocional, descontrolado, con una intencionalidad determinada. Voy a la tibia y peroné del jugador del adversario. Voy a un tacle alto en el cuello. El jugador está descontrolado. Ya pasa el umbral de agresividad necesario. Está descontrolado y va a cometer algo como descontrol emocional que puede provocar una lesión. Y después nos vamos a la violencia, que es la comunión de varias personas en pos de un objetivo determinado. Que podría ser el caso de la violencia en el fútbol. Lo que vemos más en el fútbol son situaciones de agresión. No es la agresividad. Entonces, si yo a un jugador que salta, cuando sé que está cayendo, me agacho y lo estoy esperando agachado, sé que le puedo, digamos, romper la espalda o con una patada. Me parece que eso en el rugby puede haber una trompada, pero
Y ahí lo están hace muchos años. De hecho, las sanciones son altas. Las autoridades del rugby mundial, digamos, han ido viendo todas esas cosas e inclusive sancionan muy duramente a los equipos con las acciones arteras, con los golpes, digamos... Y hace muchos años. Y de hace muchos como años. decía Juan, y cada vez son más graves, más ¿no? graves las lesiones no las lesiones, las cada vez son más graves las sanciones. Y las tarjetas amarillas hacen jugar al equipo con uno menos y a veces quedan con 2 menos por situaciones de ese tipo. Y entonces el jugador también se cuida. Es decir, está al límite de su, digamos, del motor que tiene, pero sabe controlarse. No, lo que yo saco como conclusión es que hay que verificar el tema de las posturas en el scrum. Esto es fundamental por la altura, en el momento en que se trenzan, perdón por mi expresión, ¿no? Pero es lo que ustedes advierten que así está ocurriendo un problema actualmente, ¿no? Gustavo, y más para el psicólogo, digo, ¿cómo juega la familia con un chico que se inicia no nada más en el rugby, en cualquier deporte, con el tema de la agresión? No, con la agresión no. Digo, el otro día vimos en Córdoba como en la tribuna las madres se agarraban de los pelos. Madres peleándose. Bueno, en digo, realidad la familia no tenían que esas jugar actitudes en el chico. Estar en el control y no favoreciendo. Lo que pasa es que acá en la Argentina estamos con los valores a contramano de un montón de lugares, ¿no? Parecería que es normal que una madre le pegue a una maestra o que la madre esté a los gritos en una cancha de fútbol. ¿Eso se traduce en el partido? Eso se traduce en el manejo de la presión. Hay chicos que ante esa presión se retiran, se lesionan o hacen escape, lo que llaman escapes ansiolíticos, que generalmente no cumplen el objetivo de deseo de los padres, juegan peor. Y ahí podemos meter padres, dirigentes y por último los entrenadores, porque los entrenadores hasta en el fútbol infantil son los que de alguna manera hasta contienen esto. Y están los representantes, no te olvides. Sí, sí, también. Sí. Pero bueno, digo, esto no debe ser estimulado, no debe ser incentivado y no debe ser alabado, porque a veces vos te encontrás y decís, no, patea de la cabeza, dotarle una... No. Pero bueno, no, pero se escucha tanto en las tribunas. Seguro que la pasa, semana pasada. Seguro que pasa y es dificilísimo combatirlo. Hace varios años venimos con un proyecto en la municipalidad de jugar a jugar en relación al ganar con el fútbol y las charlas, cuando los padres eran la cantidad menor de gente que venía, y eran los más a los que estaban apuntados a eso, ¿no? Bien, estamos concluyendo, se nos fue el tiempo. Como bien dijo Gabriel al principio, para no caerle al deporte, al rugby, que es fantástico, que el que lo disfrute y lo juega, vive una pasión. Te pregunto, Gabriel, ¿ves lesiones en los juveniles que juegan al rugby, que se hayan incrementado en los chicos últimamente? No, queda claro, la pregunta de Juan Pablo es muy clara porque en realidad en el fútbol hemos visto mucho más lesiones por agresión que en el rugby. Tantos años de fútbol no había más lesiones, como contó de varios arqueros de fútbol que eran agresiones ya. No se ve eso en el rugby, ni en los juveniles, y tampoco lo vemos en estos tipos de lesiones. Estas lesiones fueron accidentales, si se puede llamar. Son accidentes terribles, pero son accidentes. Sí. Entonces, creo que los padres no tienen que decir a los chicos, no jueguen más al rugby porque puede pasar esto. No. Tenemos que tratar de prevenir las lesiones e incentivar este deporte que es tan amplio. Porque como dijo, todos pueden jugar, el gordo, el flaco, el petizo y el alto. Seguro. Y hablando de eso, ¿cómo anda Botines Solidarios, Leandro? Bueno, y justo esta iniciativa. La verdad que cuando hablábamos de los valores, ¿no? Sí. Nosotros, el rugby nos ayuda mucho para poder transmitir esos valores. Claro. Aparte que nosotros tenemos metodología de trabajo con los chicos, bueno, Botines Solidarios, llevamos la oportunidad de jugar al rugby a barrios carenciados económicamente. Una gran parte cree que el rugby es solamente de una élite, de que lo pueden practicar una franja de la sociedad. Por eso yo te decía antes que el rugby es muy inclusivo porque lo pueden jugar todos. Claro. Y más en esos barrios donde surgió Messi, donde surgió Correa, donde surgió Eero Banega, donde el fútbol es tan sobresaliente. Estos chicos encuentran un lugar, un deporte, una contención en el rugby. Y los valores nosotros trabajamos con compromiso, respeto, responsabilidad, y la verdad que el rugby tiene mucho para ofrecer en ese sentido. Y ya varios años. Hace 3 años. Y te preguntan los chicos cuando hay casos como esto, como lo de Ignacio, que hay una lesión, ¿les da miedo? ¿Son más reticentes a seguir jugando? No, la verdad que no. Por suerte no hubo... Porque son casos excepcionales que hay que tener cuidado y como dijo Gabriel y también Daniel coinciden, los profesores, los árbitros tienen una función fundamental, los clubes. Daniel, ¿qué mensaje dejaría ya en el cierre? No, yo dejaría que el rugby como institución se está ocupando de estos temas, o sea, no pasan desapercibidos. Claro. En realidad, todas las instituciones están trabajando
para buscar una solución, como se han buscado soluciones a otros problemas que ha tenido el deporte. Y afortunadamente, si yo rescato algo, que es que cuando yo jugaba era mucho más peligroso este deporte que lo que es actualmente. Actualmente realmente se han hecho un montón de medidas que lo hacen al deporte, a pesar de estas cosas que son, como dijo bien Leandro, circunstanciales y que en la estadística general son bajas, pero cuando te toca es dolorosísimo. Sí. En realidad el deporte está trabajando permanentemente para disminuir la tasa de lesión. Bien, gracias Daniel. Y Guillermo, cortito, mensaje entonces para que esto no sea matar o morir, como dice el dicho. No, creo que hay que rescatar que este deporte es muy rico. Yo voy a hablar desde el punto de vista psicológico, es muy rico psicológicamente. Claro. No solo a partir de los valores, sino de la formación integral que te da en todos los aspectos del juego y del equipo y de la unión, de la institución. Y me parece que no hay que estigmatizarlo, todo lo contrario, sí hay que tomar medidas preventivas desde el punto de vista físico, técnico, y a lo mejor esto es un llamado a atención para muchos entrenadores, sí, para ir limitando estos artilugios de posiciones fijas que a veces no lo dejan pasar como obviedades y poder marcarlo. ¿Coinciden con esa...? Sí, yo creo que hay que hacer una conclusión general en todo. Bien. Terminamos. Gracias, Juan. No, gracias. Juan Pablo Velardi, periodista invitado para hoy, Leandro Lobrauco, gracias. Y aquí los especialistas, Baetti, Martínez Lotti, Cabañaro, cada uno de su especialidad. Muchas gracias. Gracias. Y ya regresamos con más Plan A, otro debate interesante. Quédense. Gracias.